Hola, en el video pasado habíamos comenzado la demostración del lema de Hambana, que decía que si yo tengo un espacio vectorial sobre R, tengo ρ una funcional convexa, y un subespacio propio y f de y en R una funcional lineal. Si se cumple que f de y es menor o igual que ρ de y para toda y en y, entonces va a existir una funcional que extienda f y tiene las mismas propiedades. Entonces habíamos hecho más o menos la demostración, tomamos un punto que está en la diferencia, tomábamos el subespacio generado por el punto y el subespacio y definíamos la funcional de esta manera, donde este valor era un valor acá. Y lo que hemos hecho es demostrar que esto en realidad es un intervalo, o sea, alfa es menor o igual que beta. Y eso lo hicimos por acá. Entonces este es distinto del vacío. Y nos quedamos diciendo que no es difícil ver que esta es lineal y que además satisface las propiedades que queremos. Y nos hace falta probar esta de acá. Bueno, entonces vamos a continuar con la demostración. Bueno, entonces ahora voy a poner aquí por demostrar que f0 de s es menor o igual que ρ de s para toda s en s. ¿Está bien? Entonces pues doy 1, sea s, y como s es el conjunto de las lambda x0 más y con y en y y lambda en r, entonces s lo voy a decir lambda x0 más y con lambda en r y en y. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a hacer por casos para ver que esa desigualdad se cumple. Entonces, caso 1. ¿Qué pasa si lambda pues es igual a 0? Si lambda es igual a 0, entonces trivialmente pues f0 de s no es otra cosa más que f0 de y, pero f0 de y en ese caso coincide con f de y porque esto no está, ¿no? Entonces pues de hecho es igual a f de y este es menor o igual, por hipótesis de la f, esto es menor o igual que, bueno, vamos a ponerle así, ρ de y, que es igual a ρ de s. Ya, entonces en este caso pues sí es cierto. Ahora vamos a hacer el caso 2. Entonces, supongamos que lambda es mayor que 0. Que lambda es estrictamente mayor que 0. Bueno, observemos que f de x0 es mayor o igual que alfa y menor o igual que beta. Pero beta, ¿quién es? Si nos damos cuenta, beta es este de acá. Es el ínfimo de estas cosas. De las ρ de x0 más z menos f de z con z en y. Entonces voy a usar uno en particular, un z especial. Como yo tengo aquí y en y, voy a usar aquí lo voy a sustituir con y entre lambda. Entonces, como este es el ínfimo, voy a tener que este de acá, beta, es menor o igual que la evaluación en z igual a y entre lambda. Entonces esto es menor o igual que ρ de x0 más y entre lambda. Oye, parece x, pero es lambda, ¿eh? No me gustó eso. Menos f de y entre lambda. ¿Está bien? Esto de acá, ¿sí? Es menor o igual que eso. Ah, aquí me equivoqué porque es ρ de x0 más z. Ajá, el z, el paréntesis está mal. Espérenme. Aquí el paréntesis está mal. Vaca. Sí. Es que tantos paréntesis pues se confunde uno. Bueno, entonces nos queda así. ¿Sí? S de ahí es menor o igual que S beta. Bueno, y entonces nos va a quedar, por tanto, pues nada más considero estas. F de x0 es menor o igual que ρ de x0 más y entre lambda menos f de
y entre lambda, algo así. ¿Está bien? Pero esto pasa si, solo si, voy a hacer cuentas. Voy a pasar este para el otro lado, si, solo si f de x0 más y entre lambda más f de y entre lambda pues es menor o igual que rho de x0 más y entre lambda. Pero como la f es lineal, si, solo si, f de x0 más 1 entre lambda por f de y esto es menor o igual que rho de x0 más y entre lambda. Ahí está. Pero entonces eso pasa si, solo si multiplicamos todo por lambda. Como lambda es mayor que 0, esa desigualdad se va a quedar igual. Entonces esto es si, solo si lambda por f de x0 más f de y es menor o igual que... Ahora, recuerden que la funcional convexa mete escalares positivos. Entonces esto es si, solo si rho de lambda x0 más y entre lambda, que sería y. Y ya más lo que hacemos es meter el... No, creo que ya no es necesario. Sí, a ver, espérenme. Es que esto de acá, vamos a ver quién es la f0. La f0 es lambda por f... Ay, aquí me equivoqué también. Estoy mal. Este es f0 de lambda x0 más y, así. Entonces, este de acá no es otra cosa que f0 del lambda x0 más y. Entonces, si, solo si f0 de lambda x0 más y es menor o igual que rho de lambda x0 más y, pero pues así lo estábamos llamando s. Entonces esto es si, solo si f0 de s es menor o igual que rho de s. ¿Está bien? Y ya, ¿no? Entonces así probamos esta desigualdad cuando lambda es mayor que 0. Cuando lambda s se escribe de esa manera y lambda es mayor que 0. ¿Está bien? Bueno, y ahora el caso 3, cuando lambda es estrictamente... Aquí le podemos poner en realidad mayor o igual. Ah, no, ya hicimos el mayor que 0. Entonces nomás caso 3, cuando es menor estricto que 0. Caso 3, lambda menor estricto que 0. Entonces, de nueva cuenta, sabemos que f de x0 pues es un número que es mayor o igual que alfa y menor o igual que beta. Así lo escogimos. Pero de nuevo, lo que vamos a hacer es observar que alfa es un supremo. Entonces, ¿qué supremo? Es este de acá. Entonces lo que voy a hacer, lo voy a sustituir de nueva cuenta por y entre lambda. ¿Está bien? Entonces en W, como ese es un supremo sobre W, voy a poner W igual a y entre lambda. Y voy a hacer lo mismo. Entonces, como es un supremo, alfa es mayor o igual que menos f de y. Menos f de y entre lambda. Menos rho. Menos rho de menos x0 menos y entre lambda. Ahí está. ¿Está bien? Porque es un supremo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Tiene todos los menos que estoy considerando ahí. ¿Sí? Obsérvenlo bien. Ya está, ¿no? Bueno, entonces esto es cierto. Sí, solo sí, de nuevo. Paso menos... perdón, no. Este es así, perdón. Y este es menor o igual que f de x0. Ahora sí. Bueno, entonces esto es sí, solo sí. Paso este para acá. Entonces nos va a quedar
si solo si f de x0, voy a escribir al revés, f de x0, ¿cómo le pongo? A ver, espérenme, f de x0, espérenme. Sí, este lo pasamos para el otro lado. Entonces, sí, solo sí, f de x0 más f de y entre lambda. Esto es mayor o igual que menos rho de menos x0 menos y entre lambda. Ahí está. ¿Está bien? A ver, espérenme, si quiero eso. Y aquí estoy mal. Aquí me falta este. Espérenme, porque aquí... Sí, muy bien. Entonces ahora lo que voy a hacer, pues es sacar el lambda de acá. Entonces, pues sí, solo sí, como es lineal, f de x0 más 1 entre lambda por f de y. Esto es mayor o igual que menos rho de menos x0 menos y entre lambda. Pero ahora, fíjense, como lambda es mayor que 0, si yo multiplico por lambda, se va a hacer menor o igual, se invierte la desigualdad. Entonces esto es sí y solo sí, lambda por f de x0 más lambda por 1 entre lambda se va a hacer f de y. Y luego se invierte la desigualdad. Esto es menor o igual que menos lambda por rho de x menos x0 menos y entre lambda. Y ahora, como la rho solamente mete escalares positivos y menos lambda es mayor que 0, esto pasa si solo si lambda por f de x0 más f de y. Esto es ya metiendo el lambda, nos va a quedar esto es menor o igual que rho de menos lambda por menos x0, nos va a quedar lambda por x0. Luego, menos lambda por menos y entre lambda nos va a quedar simplemente más y. Y nueva cuenta, esto que está acá no es otra cosa más que f0 de lambda x0 más y. ¿Está bien? Y esto que está acá es ese. Entonces esto es sí, solo sí. F es f0. Ajá, f0 de lambda x0 más y. Y esto es menor o igual que rho de lambda x0 más y. Y es decir, f0 de s es menor o igual que rho de s. Y entonces también aquí se cumple. ¿Está bien? Bueno, aquí también entonces en todos los casos, entre los tres casos se cumple la desigualdad. Entonces podemos afirmar que ya tenemos esto de acá. Ya, bueno, ya no lo escribo. Entonces es cierto. Entonces ya construimos una funcional lineal, como es como una primera extensión de cuando, porque S contiene a Y, ¿se dan cuenta? ¿Está bien? Entonces es como una pequeña extensión a su espacio un poco más grande que Y, ¿sí? Y que cumple las propiedades que queremos. Cumple estas dos, ya las demostramos. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar el lema de Zorn. Entonces, lo que se hace usualmente es construir un conjunto. Entonces, sea F la familia de parejas de la forma W, FW, tal que el W contiene a y W es un subespacio de X, ¿sí? Coma, y la FW es una función que va del W en R, que cumple, voy a poner por aquí, que cumple las cosas que queremos. Que cumple que, primero, pues FW restringido a Y nos va a dar F, coma.
f w de w minúscula va a ser menor o igual que f de w para toda w en w mayúscula. Esto es, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos construyendo una especie de familia de parejas donde es un subespacio, una funcional, donde el subespacio contiene al y, extiende la f y cumple la desigualdad a, pero aquí no la quiero con esto, la quiero con ρ. Esto es menor o igual que ρ. Es decir, esto es lo que queremos probar, que existe una extensión, pero para todo x. ¿Se dan cuenta? Es esto de acá. Bueno, esto de acá. Pero entonces, pues construir una familia de subespacios, pareja, con funcionales que hacen eso. Entonces, es la construcción típica de un argumento con lema de Zorn. Entonces, ¿qué es lo que hicimos anteriormente? ¿Para qué construimos una primera extensión? Pues lo hicimos para demostrar primero que observemos que f es distinto del vacío. ¿Está bien? Pues la pareja S, F0 de la construcción anterior y de la que acabamos de ver, esto está en F. ¿Sí? Cumple todo. S es un subespacio, es una extensión y además cumple la desigualdad y contiene el subespacio a Y. Entonces, S está ahí. Entonces, es una familia de conjuntos, se puede decir, distinta de cero, distinta del vacío. Ahí está, es distinta del vacío. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se hace en argumento de Zorn? Pues vamos a darle un orden. Consideremos el orden para f dado por, pues, el típico, si ustedes tienen dos parejas acá, w, fw, es menor o igual que w', fw', ¿sí? ¿Cómo vamos a decir? Decimos que este sí, solo sí, o cuando tenemos que, primero, 1, w es un subespacio de w', ahí está. O sea, este es más chico que este como conjuntos. Y 2, cuando ustedes agarran la funcional en el de su espacio más grande y la restringen al más chico, tiene que dar la funcional del más chico. Es como el orden usual para cuando consideran estas funciones. Entonces, dos parejas ahí son menores iguales. Una es menor igual que la otra si cumplen estas dos propiedades. ¿Está bien? Es el orden típico para este tipo de argumentos, les digo. Entonces, ¿cómo argumentamos con lema de Zorn? Vamos a dar un conjunto, una subfamilia totalmente ordenada y mostrar que tiene un elemento máximo. Entonces, sea f', la pareja, una familia, una subfamilia de funciones fw' sobre w, un subconjunto totalmente ordenado, subconjunto de f totalmente ordenado. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que si yo doy 2, vamos a poner w, fw y w', fw', entonces pasa que uno es menor o igual que el otro o el otro es menor o igual que el anterior. Entonces w es menor o igual que este o al revés, ¿no? w', fw' es menor o igual que w, fw. Eso es lo que nos dice que sea totalmente ordenado. Entonces vamos a calcular un máximo. Pues un máximo en la familia f, ¿está bien? Pues en realidad es sencillo porque sea, vamos a ponerle, ¿cómo le ponemos? Ajá, la unión
la unión de los W, tal que la pareja de Ws, f de W está en la familia prima. Espera, ¿qué es lo que estamos diciendo? Es decir, tenemos esta familia totalmente ordenada. Esta es su familia. Entonces, lo que vamos a hacer es unir todos estos, todos los Ws. Entonces, en un principio, la unión de subespacios no hay subespacio. Vamos a llamarle este W0. Pero, dado por la hipótesis de que es totalmente ordenado, sí debe de ser que sea un subespacio. Es un subespacio. ¿Por qué? Pues claramente el 0 está en W0 porque está en todos. 2, si yo agarro 2 ahí, x, y en W0, entonces x puede estar en un W1, en uno de estos, y y estaría en un W2. Pero como pasa esto, que este está menor o igual que, pero como es totalmente ordenado, la subfamilia f', entonces pues podemos suponer que W1, FW1 es menor o igual que W2, FW2. En particular, a este W2 me gustó. Entonces, en particular, pues W1 está contenido en W2. Entonces, cuando lo sume, pues está como X está acá. Y entonces estaría acá. Y Y ya estaba acá. Entonces la suma está en W1 más W2. ¿Está bien? Y entonces así demuestran que entonces... no, perdón. No, ¿cuál W1 más W2? Está en W2 nada más. Está en el más grande, los dos. ¿Sí? La suma está en el más grande. Bueno, entonces, pues ya demostramos que X más Y está en W0, en la unión de todos esos. Que es este. ¿Está bien? Y así, análogamente se prueba. Se prueba que si lambda está en R y X está en W0, entonces lambda por X está en W0. Entonces, W0 es un subespacio de X. Y además hay una extensión que se puede definir de la siguiente manera. También definimos, vamos a ponerle F0. Ah, pero F0 ya lo hemos usado, ¿verdad? FW0. FW0 de W0 en R dada de la manera usual. Dada por, va a ser así. FW0 de un X, pues lo voy a mandar a FW de X, donde W es tal que X está en W. Pero este W, recuerden que eso es su conjunto de W0. O sea, si yo agarro un punto acá, ¿a dónde lo voy a mandar? Pues como un punto está ahí, un punto debe estar en alguno de estos porque es una unión. Y ahí ya está definida una FW. Entonces ahí puedo definir FW de X. ¿Sí? Está bien definida. ¿Qué quiere decir eso? Ya no lo escribimos. ¿Qué quiere decir? Si X estuviera en otro, W', por la definición de que son menores o iguales, se va a tener que el valor coincide ahí mismo. ¿Está bien? Entonces, por eso está bien definida la función. No depende de en dónde caiga. ¿Está bien? El X. Porque siempre van a valer lo mismo. ¿Está bien?
Bueno, traten de escribir eso con cuidado y van a ver. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Esta es lineal. Voy a poner aquí punto. No es difícil ver que FW0 es lineal. ¿Está bien? Entonces no es complicado. ¿Qué es lo que nos dice esto? Por tanto, pues W0, FW0 es un elemento de la familia. Y además es una cota superior. Es un máximo, ¿no? Y además, ¿cómo le puedo poner así? Ajá, W, FW, pues es menor o igual que W0, FW0. Y esto para cada W, FW en F. Entonces una cota, digo, es un máximo. Entonces está acotado por arriba. Entonces, por el lema de Son, tenemos que... a ver, exacto. Entonces, por el lema de Son, se tiene que... va a existir un elemento maximal, es decir, un elemento que no, que ninguno está por arriba, ¿sí? F, se tiene que, F, ay, tiene un elemento maximal, ¿sí? Vamos a llamarle W, vamos a llamarle barra, F, W barra. Ahí está, MF. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que sea maximal? Es decir, no existe W, FW en F tal que W, barra, FW. Ay, voy a escribir mejor. O sea, que esté por arriba, ¿no? Tal que este sea menor o igual o menor, ¿no? Algo así. Bueno, vamos a ponerle menor o igual. Que esté por arriba. Al menos que sea el mismo. ¿Está bien? No existe uno que esté por arriba. Vamos a ponerle en estricto mejor. ¿Sí? O como se lea al revés. Si hubiera uno por arriba, entonces debe de coincidir ambos. ¿Está bien? Es lo mismo. Eso lo que nos ayuda es que como W es maximal y W es un subconjunto de X, es un subconjunto de X, será un subespacio propio de X, ¿sí? Como W es un subespacio, no, perdón, como W es un subespacio de X, olviden eso de propio, y es maximal, entonces W barra tiene que ser igual a X, ¿sí? Y la FW barra, que vamos a llamarle F, y F igual a FW barra, que va de X en R, es la funcional que buscamos. ¿Está bien? O sea, es una función que va de X en R, es lineal. F de Y es igual a F de Y para todo Y. Ay, para todo Y en Y. Y 2 que satisface las mismas condiciones. F de X es menor o igual que ρ de X para toda X en X. Es la funcional, vamos a poner aquí lineal, que buscamos. O sea que cumple las dos propiedades que queremos, que son estas de acá, ¿no? Estas dos. Extiende y además sigue siendo menor o igual que la funcional convexa.
Bueno, y ya, así terminamos, ¿no? Esa es la que encontramos. El lema de SOR me dice que, pues, sí se puede encontrar un elemento, una funcional que extienda y que haga eso, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver ahorita, ya nada más para terminar, es pues algunas aplicaciones, algunas consecuencias del teorema de Hahn-Banach para espacios normados, porque se dan cuenta aquí, lo demostramos para espacios vectoriales, no le hemos metido norma. Bueno, es que se dan cuenta no era necesario, porque usamos una herramienta fuerte ahí, que es el lema de SOR. Recuerden que es equivalente a otras propiedades, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Entonces, el primero es el teorema. Y ahora sí de Hahn-Banach. Este es el que se usa en la teoría de espacios de Banach, que dice, sea M un subespacio propio de X. Mejor vamos a ponerle así, sea X un espacio normado, sean, vamos a escribirlo bien, sean X un espacio normado y M un subespacio de X, subespacio propio. Subespacio propio de X. ¿Está bien? Dice, si, voy a ponerla así, fíjense, si M estrella es un elemento del dual de M, o sea, es una funcional lineal continua, definida solamente en M, entonces existe un elemento, pero ya en el dual completo, ¿sí? Como ya definido en todo, tal que, entonces cumple dos propiedades, tal que uno, la norma del funcional que encontré coincide con la norma del funcional con el que empecé. Y además, 2, cumple que es una extensión X estrella de X. Vamos a ponerle así, X estrella de M es igual a M estrella de M para toda M en M. Ahí está. Eso es. Este es el teorema de Hahn-Banach. Dado una funcional definida en un subespacio propio, siempre existe una funcional definida en todo que cumple que son de la misma norma y es una extensión. Aquí le voy a poner una nota. Se dan cuenta que aquí le estoy poniendo M estrella y X estrella para los elementos del dual. Esa es una notación estándar también que la voy a poner aquí. Nota. Usualmente o a veces para escribir elementos del espacio X estrella usamos la notación X minúscula y le ponemos una estrella arriba. Y entonces ya entendemos que con una estrella arriba, como potencia se puede decir, es un elemento, estamos dando a entender que es un elemento del dual. Si tuviera dos estrellas, que es lo que vamos a usar después, sería un elemento del doble dual, como volver a sacar el dual. Y así si tuviera tres estrellas, sería como un elemento del triple dual. Entonces, por eso es a veces útil esta notación, porque esta notación se usa cuando queremos escribir funcionales en el dual y luego en el doble dual, que es lo que vamos a ver más adelante. Y entonces ya la estrella, como potencia, nos indica en qué dual está, en el primer dual, o está en el segundo dual, o está en el tercer dual. ¿Sí? Bueno, esa es una notación estándar. Entonces, pues, ¿cómo va la demostración? En realidad no es complicada. Demostración. ¿Qué son las demostraciones? Entonces, pues definimos una funcional convexa dada por ρ de x en R,
casi como si fuera una norma dada por rho de x. Vamos a denotar como la norma de m estrella por la norma de x. Esto para toda x en x. Si se dan cuenta, en realidad parece una norma, salvo que tiene este de acá, esa constante, ¿no? Entonces por eso les decía que las funcionales convexas como que en realidad se parecen a una norma. Entonces, ρ es una funcional convexa. ρ es una funcional convexa. ¿Qué quiere decir? Que cumple esta propiedad que habíamos definido acá. Estas tres propiedades. ¿Sí? ¿Está bien? Además, vamos a ver qué tiene. Si yo agarro es que debió haber puesto al principio. Sea m estrella, vamos a empezar por acá. Entonces, sea m estrella en m estrella, punto. Ahora sí definimos esa de esa manera. Ahora sí, además, fíjense, ¿qué pasa? Si x está, o vamos a ponerle así, además, por ser la m estrella una funcional lineal acotada, tenemos que m estrella de x, m estrella de m, es menor o igual que la norma de b estrella, esto es por ser la norma del operador, por la norma de m. Pero esto de aquí, pues no es otra cosa más que ρ de m. Entonces estamos viendo que la funcional m estrella está acotada por arriba por por la ρ. Casi, porque aquí nada más lo tenemos en valor absoluto. Entonces, ¿cómo le hacemos? Fíjense, ¿cómo le hacemos para quitar el valor absoluto? Entonces, a ver, permítame. Sí, casi, porque se dan cuenta necesito la f sin el valor absoluto. Bueno, en realidad aquí no hay problema, porque esto es mayor o igual que la m estrella de m. Sin valor absoluto es menor o igual que con valor absoluto. Entonces ya tenemos todas las hipótesis del lema de Hambana. Tenemos un subespacio que es el m, tenemos una funcional definida en m que es la m estrella, cumple con esta propiedad para todos los puntos de m, aquí no le puse para todo m en m. Entonces por el lema de Hambana existe una funcional que cumple con las mismas condiciones. Por tanto, usando el lema de Hambana anterior, tenemos que existe una funcional x estrella, pero ya definida en todo x estrella. Primero, vamos a ponerle así, existe primero una funcional lineal, porque no nos dice Hambana el lema que sea continua. Entonces, primero existe una funcional lineal, ¿sí? Tal que cumple con lo mismo, ¿no? Tal que 1 es una extensión, x estrella de m es igual a m estrella de m, para todo m en m, ese es 1. Y 2, se cumple lo mismo, x estrella de m, es menor o igual que la norma de m estrella por la norma de m, perdón, por la norma de x. Y esto para toda x en x. Entonces, ya tenemos que es una extensión, que es parte de lo que queremos. Ahora lo que queremos ver es que es continua y además cumple las mismas propiedades, que eso no lo ha dicho. El lema de Hambana no lo dice. Bueno, entonces, pues fíjense, de aquí que se deduce, pues yo lo que quisiera es el módulo, ¿no? Bueno, entonces yo lo que quisiera así por demostrar, el módulo de x estrella de m es menor o igual que la norma de m estrella por la norma de x, para todo x. Bueno, pero pues tenemos caso 1. Si esto es mayor que 0, pues ya, ¿no? Porque es exactamente lo que ya sabemos que sí cumple. Ahora 2. Si x estrella de m es menor que 0, entonces, pues ¿qué me va a cumplir? Me va a quedar que
Espérenme. A ver, espérenme. A ver, para empezar, aquí no es M. Aquí es X. Porque es Hambana. Ya se la cumple todo X. Espérenme. Sí, ahora, como X estrella de M es menor que 0, voy a hacer lo siguiente. Perdón, otra vez. Aquí no es X. Porque quiero demostrar que eso vale para toda X. Ajá. Entonces, si X estrella de X es mayor que 0, ya. Pero si X estrella de X es menor que 0, voy a usar esto con el negativo, fíjense. Como pasa 2 por 2, tenemos que X estrella, pero de menos X, o sea, se lo aplico a menos X, todo esto, nos va a quedar menor o igual que la norma de M estrella por la norma de menos X. Pero como la norma de menos X es la misma que la norma de X y es lineal, la X estrella, entonces nos va a quedar. Entonces, X estrella de X con menos, se lo saco, esto es menor o igual que la norma de M estrella por la norma de X. Pero la menos X estrella de X es el valor absoluto. X estrella de X, esto es menor o igual que M estrella por la norma de X. Ajá, entonces, bueno, aquí no le puse, pero también aquí es el valor absoluto. De aquí, ¿no? O sea, es trivial, pero no se lo puse. Pero es mejor que se lo pongamos para que veamos. Entonces, en ambos casos, bueno, si es mayor o igual que 0, está todavía igual, ¿no? Lo mismo. Entonces, en ambos casos se tiene esta desigualdad. La voy a subrayar con rojo. Esta de acá, esta de acá y esta de acá. ¿Qué nos quiere decir esto? Es decir, X estrella para empezar es un funcional lineal continuo. Ahora sí ya, aquí ya no solo es lineal, sino ya es lineal continuo. Y además, la norma de X estrella es igual a la... No, perdón, primero es menor o igual, porque es la norma del operador. Es menor o igual que la norma de M estrella. Nos hace falta probar la otra desigualdad. Entonces ya, la voy a encerrar en azul. Tenemos una desigualdad. Ahora la otra, ¿cómo vamos a hacer para la otra? Fíjense. Pues vamos a aplicar esto mismo de acá que hicimos, pero con M. Ahora, si M está en M, se tiene que el valor absoluto de X estrella de M es menor o igual que la norma de M estrella por la norma de M. Pero como es una extensión, esto de acá es el valor absoluto de M estrella de M. Pero espérenme, no. Como ya demostramos que es lineal y acotado el X estrella, entonces de entrada tenemos esto. Tiene aquí, lo voy a poner. Híjole, ¿cómo le pongo? Permítanme, vamos a borrar todo mejor, para que vean qué es lo que quiero decir. Fíjense. Ahora sí, como X estrella está en X estrella, entonces pues satisface esta desigualdad, ¿no? La norma o el valor absoluto de X estrella de X, por ser la norma del operador, es menor o igual que la norma de X estrella, y esto es menor o igual que la norma de X para toda X en X. Entonces, en particular lo puedo poner con la M, con los puntos en M. Entonces, X estrella de M, pues es menor o igual que la norma de X estrella por la norma de M, para toda M en M. Pero esto de acá no es otra cosa más que el valor absoluto de M estrella de M, porque es una extensión. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que este número es uno de los números mayores que 0 que cumplen con la desigualdad de la definición de operador lineal acotado. Como la norma de M estrella es el ínfimo de las cantidades que hacen esto,
Entonces, vamos a poner así, por definición de la norma del operador, tenemos que, ahora sí, la norma de M estrella es menor o igual que la norma de X estrella. Y esa es la otra desigualdad que andamos buscando. Y ya está. Entonces tenemos dos desigualdades. Entonces ahora sí, la norma de M estrella o la norma de X estrella es igual a la norma de M estrella. Y ya. Entonces encontramos un funcional lineal continuo que tiene la misma norma que el funcional definido en un subespacio más chico. Y además cumple la propiedad esta, ¿no? Esta de acá. Bueno, para todos los puntos. No, ¿cuáles? Ajá, aparte cumple que es una extensión. Son las únicas dos que necesitamos. Que cumplir esta propiedad. No, perdón. Es que está acá. Exacto, esto. Entonces cumple que es una extensión, eso es inmediato. Y además cumple que tiene la misma norma. Entonces, en conclusión, cualquier funcional en un subespacio más chico, en un espacio normado, se puede extender a un funcional en todo el espacio de tal manera que el nuevo tenga la misma norma. Y ese es el teorema de Hahn-Banach. Entonces, en las siguientes sesiones vamos a ver qué consecuencias tiene el saber el teorema de Hahn-Banach, porque es importante. Bueno, entonces aquí paramos el video y nos vemos en el siguiente. Bye.